Pastor llega con citas preparadas para refutar al padre Luis Toro y termina pidiéndole que deje el catolicismo. El sudor goteaba sobre las páginas marcadas de la Biblia, mientras las manos temblorosas del pastor Daniel Herrera revisaban por 10ª vez sus notas. Las 7:30 de la mañana del 21 de agosto encontraban al líder evangélico en su oficina, rodeado de libros abiertos, subrayadores y una determinación que había crecido durante meses. Hoy no sería un día cualquiera. Hoy se enfrentaría al hombre que había desafiado todo en lo que él creía. La iglesia evangélica Nueva Esperanza había sido su hogar espiritual durante 15 años. Daniel había construido una congregación sólida de 300 fieles que confiaban en su liderazgo y en su conocimiento bíblico. Su reputación como debatista se extendía por toda la ciudad, y pastores de denominaciones vecinas lo buscaban cuando necesitaban defender la fe protestante ante ataques doctrinales. Pero nunca había enfrentado un desafío como el que se presentaba esta mañana. El padre Luis Toro llegaba a la ciudad para una conferencia de apologética católica en el Centro de Convenciones Municipal. El evento había generado una expectación inusual entre los católicos locales, quienes veían en el sacerdote venezolano una figura de autoridad intelectual capaz de defender su fe con argumentos sólidos. Para Daniel, sin embargo, la visita representaba una oportunidad única. Demostrar públicamente las contradicciones del catolicismo romano, y quizás abrir los ojos de muchos católicos que vivían en lo que él consideraba un error doctrinal profundo. Durante las últimas 6 semanas, Daniel había estudiado cada video disponible del padre Luis en Internet. Había analizado sus conferencias, tomado notas detalladas de sus argumentos más frecuentes y preparado refutaciones bíblicas para cada punto. Su escritorio se había convertido en un campo de batalla intelectual donde comentarios bíblicos, concordancias y tratados de teología reformada se apilaban en orden estratégico. La motivación del pastor no nacía del odio, sino de una convicción profunda que lo había mantenido despierto muchas noches. Creía genuinamente que millones de católicos vivían engañados por tradiciones humanas que contradecían la palabra de Dios. Si lograba confrontar al padre Luis públicamente y demostrar la superioridad de la doctrina reformada, podría ser el instrumento que Dios usaría para liberar almas del error. El plan era simple pero audaz. Daniel había solicitado oficialmente una reunión privada con el padre Luis antes de la conferencia, alegando ser un pastor local interesado en el diálogo interconfesional. La secretaria del Centro de Convenciones había confirmado la cita para las 8:30 de la mañana, 30 minutos antes de que comenzaran las actividades públicas. Sería el momento perfecto para presentar sus argumentos en un ambiente controlado, lejos de las distracciones de una multitud. Las preguntas estaban cuidadosamente formuladas. Daniel sabía que no podía aparecer como un antagonista agresivo desde el primer momento. Su estrategia consistía en generar confianza inicial, presentándose como un sincero buscador de la verdad, para luego introducir gradualmente las contradicciones que había identificado en la doctrina católica. Tenía preparadas citas específicas sobre la intercesión mariana, la autoridad papal, la justificación por la fe sola y el papel de la tradición frente a la Escritura. Su esposa, María Elena, había intentado disuadirlo la noche anterior. Daniel, ¿realmente crees que vas a cambiar la mente de un hombre que ha dedicado su vida al estudio de la teología católica? Él tiene años de formación académica y experiencia en debates. Tú eres un pastor valioso, pero esto podría no salir como esperas. Las palabras de María Elena habían sembrado una pequeña semilla de duda que Daniel había tratado de ignorar durante toda la madrugada. Era cierto que el padre Luis tenía credenciales académicas impresionantes y una reputación internacional. Había debatido con teólogos protestantes reconocidos y había defendido exitosamente la fe católica en universidades y centros académicos. Pero Daniel tenía algo que consideraba más poderoso que cualquier título: la convicción de que la Biblia estaba de su lado. A las 8 de la mañana, Daniel cerró su Biblia y recogió sus notas. El trayecto al centro de convenciones le tomaría 15 minutos en automóvil, tiempo suficiente para repasar mentalmente sus argumentos principales y pedir a Dios sabiduría para el encuentro. Mientras caminaba hacia su vehículo, sintió una mezcla de nerviosismo y expectación que no había experimentado desde sus primeros sermones como pastor. El centro de convenciones ya mostraba actividad cuando Daniel llegó. Voluntarios católicos organizaban sillas y preparaban material para la conferencia. Algunos lo miraron con curiosidad al verlo caminar hacia la entrada principal con su Biblia bajo el brazo, pero nadie cuestionó su presencia. La secretaria del centro, una mujer mayor de cabello canoso, lo recibió cordialmente. «Pastor Herrera, ¿verdad? El padre Luis lo está esperando en la sala de reuniones. Llegó hace 10 minutos y está revisando sus notas para la conferencia de esta mañana. Por favor, sígame». Mientras caminaban por el pasillo hacia la sala de reuniones, Daniel sintió que su corazón aceleraba el ritmo.
Había imaginado este momento durante semanas, pero ahora que estaba a pocos metros de materializar su plan, una extraña sensación de incertidumbre comenzó a apoderarse de él. ¿Qué pasaría si el padre Luis realmente tenía respuestas sólidas para sus objeciones? ¿Qué ocurriría si él, Daniel, no lograba articular adecuadamente los argumentos que había preparado? La secretaria se detuvo frente a una puerta de madera y tocó suavemente. Una voz serena respondió desde el interior. «Adelante, por favor». Daniel respiró profundamente y ajustó su agarre sobre la Biblia. Durante meses había soñado con este momento. Había visualizado la conversación, anticipado las respuestas del sacerdote católico y preparado contraargumentos para cada escenario posible. Ahora, mientras la puerta se abría lentamente, se dio cuenta de que toda su preparación estaba a punto de ser puesta a prueba de una manera que nunca había imaginado. El padre Luis Toro estaba sentado frente a una mesa pequeña con varios libros abiertos a su alrededor. Al ver entrar a Daniel, se puso de pie inmediatamente y extendió su mano con una sonrisa genuina. «Pastor Herrera, es un placer conocerlo. Soy Luis Toro. Gracias por tomarse el tiempo de venir esta mañana. He oído hablar de su trabajo pastoral en la comunidad». La cordialidad del saludo tomó a Daniel por sorpresa. Había esperado encontrarse con una figura más intimidante, quizás más formal o distante. El padre Luis irradiaba una calidez humana que hizo que Daniel se sintiera inmediatamente cómodo, lo cual no formaba parte de su estrategia inicial. «Padre Toro, gracias por recibirme. Sé que tiene una agenda apretada esta mañana, así que iré directo al punto que me trajo aquí». Daniel se sentó frente al sacerdote y colocó su Biblia sobre la mesa. Sus notas permanecieron en su bolsillo por el momento. Quería comenzar con una aproximación más natural. He seguido su trabajo durante varios meses. Sus conferencias sobre apologética católica han llegado hasta nuestra comunidad evangélica, y debo admitir que han generado bastante discusión entre nosotros. Como pastor, siento la responsabilidad de entender mejor las diferencias que nos separan y, si es posible, encontrar puntos de diálogo constructivo. El padre Luis asintió mientras escuchaba, sus ojos reflejando un interés genuino en las palabras del pastor. «Me parece excelente, Pastor Herrera. El diálogo entre hermanos cristianos siempre ha sido una de mis prioridades. Creo firmemente que, aunque tengamos diferencias doctrinales, compartimos mucho más de lo que nos divide. ¿Hay algún punto específico que le gustaría abordar?» Daniel sintió que había llegado el momento de comenzar con su estrategia. Sacó discretamente sus notas del bolsillo y las colocó junto a su Biblia. «Padre Toro, he preparado algunas preguntas que surgen constantemente en mi congregación cuando hablamos sobre las diferencias entre el protestantismo y el catolicismo. Espero que pueda ayudarme a entenderlas mejor desde su perspectiva». «Por supuesto, estoy a su disposición». Daniel abrió su Biblia en una página que había marcado cuidadosamente. La primera cuestión tiene que ver con la intercesión. En 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 5, Pablo dice claramente: «Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre». Si Cristo es el único mediador, ¿cómo justifica la Iglesia Católica la intercesión de los santos y especialmente de la Virgen María? El padre Luis sonrió ligeramente, como si hubiera estado esperando exactamente esa pregunta. «Es una excelente pregunta, Pastor Herrera, y entiendo perfectamente por qué genera confusión. Pero déjeme preguntarle algo antes de responder. Cuando usted está enfermo y pide a los miembros de su congregación que oren por su sanidad, ¿considera que esas personas están usurpando el papel de Cristo como único mediador?» La pregunta del padre Luis tomó a Daniel desprevenido. Había esperado una respuesta directa a su objeción, no una contrapregunta que lo pusiera en la posición de defenderse. «No, por supuesto que no. Ellos simplemente están intercediendo, llevando mi petición ante Dios». «Exactamente. Y esa intercesión no minimiza ni compite con la mediación única de Cristo, ¿verdad? Más bien depende completamente de ella. Cuando los católicos pedimos a los santos que intercedan por nosotros, estamos haciendo exactamente lo mismo que usted hace cuando pide oración a su congregación, con la diferencia de que los santos ya están en la presencia directa de Dios». Daniel sintió que su primer argumento se había debilitado más de lo que había anticipado, pero no estaba dispuesto a rendirse tan fácilmente. «Pero padre, hay una diferencia fundamental. Los miembros de mi congregación están vivos. Pueden oír mi petición directamente. Los santos han muerto. No hay evidencia bíblica de que puedan escuchar nuestras oraciones o interceder por nosotros». El rostro del padre Luis se iluminó con lo que parecía ser entusiasmo genuino por la discusión teológica. «Ahí está el punto clave, Pastor Herrera. Usted dice que los santos han muerto, pero ¿realmente cree eso?» En Lucas capítulo 20, versículos 37 al 38,
Jesús mismo dice que Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, porque para Él todos viven. Si los santos están más vivos que nunca en la presencia de Dios, ¿por qué no podrían interceder por nosotros? Daniel revisó rápidamente sus notas, buscando la refutación que había preparado para este punto específico. La había escrito, estaba seguro, pero la respuesta del padre Luis había introducido un matiz que no había considerado completamente. Además, continuó el padre Luis, en Apocalipsis capítulo 5, versículo 8, Juan describe a los 24 ancianos presentando ante el Cordero las copas llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y en el capítulo 8, versículo 3, un ángel presenta las oraciones de los santos ante Dios. Si hay intercesión en el cielo, ¿por qué limitar esa intercesión solo a Cristo cuando la Escritura muestra claramente que otros participan en el proceso? La seguridad que Daniel había sentido al comenzar la conversación empezó a tambalearse. Sus argumentos preparados parecían menos sólidos cuando se enfrentaban a las respuestas articuladas del padre Luis. Pero aún tenía otras objeciones que consideraba más poderosas. Padre Toro, aprecio su explicación, pero permítame abordar otro punto que me parece fundamental: la autoridad de la Escritura versus la tradición. En Marcos capítulo 7, Jesús critica duramente a los fariseos por anular la palabra de Dios por sus tradiciones. ¿No está haciendo la Iglesia Católica exactamente lo mismo al poner la tradición eclesiástica al mismo nivel que la Biblia? El padre Luis se inclinó ligeramente hacia adelante, y Daniel notó que su expresión se había vuelto más seria, aunque no hostil. Pastor Herrera, esa es probablemente la objeción más importante que puede hacer un protestante, y merece una respuesta cuidadosa. Pero antes de responder, permítame hacerle una pregunta que espero lo haga reflexionar. ¿De dónde vino la Biblia que usted tiene en sus manos? Daniel frunció el ceño sin entender completamente hacia dónde se dirigía la pregunta. Del Espíritu Santo. Las Escrituras son inspiradas por Dios. Sin duda alguna, Pastor Herrera. Pero déjeme ser más específico. ¿Quién decidió qué libros formarían parte del canon bíblico? ¿Quién determinó que el Evangelio de Mateo era auténtico, pero el Evangelio de Tomás no? ¿Quién estableció que las cartas de Pablo eran escritura inspirada, pero la carta de Clemente no? Daniel sintió que se adentraba en territorio desconocido. Durante sus años de formación pastoral, había estudiado la canonicidad de las Escrituras, pero nunca había profundizado en los procesos históricos específicos que determinaron el canon bíblico, la Iglesia primitiva bajo la guía del Espíritu Santo. Exactamente, interrumpió suavemente el padre Luis. La Iglesia, la misma Iglesia que usted afirma que se corrompió y se alejó de la verdad bíblica, fue la que le dio la Biblia que usted considera infalible. Los concilios de Hipona en el año 393 y de Cartago en el año 397, ambos concilios católicos, fueron los que establecieron definitivamente el canon del Nuevo Testamento que usted usa hoy. El impacto de esta revelación golpeó a Daniel con una fuerza inesperada. Nunca había considerado la paradoja que el padre Luis acababa de presentar. Si la Iglesia Católica se había corrompido doctrinalmente, ¿cómo podía confiar en que había preservado correctamente las Escrituras? Pero padre, eso no cambia el hecho de que Jesús criticó a los fariseos por sus tradiciones humanas. Tiene razón, Pastor Herrera. Jesús criticó las tradiciones humanas que contradecían la palabra de Dios, pero también elogió las tradiciones auténticas. En 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 15, Pablo exhorta a los cristianos a mantenerse firmes y conservar las tradiciones que recibieron, ya sea por palabra o por carta. No toda tradición es mala. El problema surge cuando las tradiciones humanas contradicen la revelación divina. Daniel miró su reloj discretamente. Habían pasado 20 minutos desde el inicio de la conversación, y sentía que, lejos de estar ganando el debate, estaba siendo desafiado intelectualmente de maneras que no había anticipado. Sus argumentos preparados parecían menos convincentes cuando se enfrentaban a las respuestas bien fundamentadas del padre Luis. Permíteme abordar un último punto antes de que comience su conferencia, dijo Daniel, decidido a utilizar lo que consideraba su argumento más fuerte. La justificación por la fe sola. Romanos capítulo 3, versículos 23 al 24, dice claramente que todos han pecado y son justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Efesios capítulo 2, versículos 8 al 9 afirma que somos salvos por gracia por medio de la fe, y esto no de nosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Cómo puede la Iglesia Católica sostener que las obras son necesarias para la salvación, cuando la Biblia enseña claramente que es solo por fe? El padre Luis cerró uno de los libros que tenía abierto y miró directamente a Daniel. Pastor Herrera, ¿realmente cree que la Iglesia Católica enseña que nos salvamos por nuestras propias obras?
Bueno, las indulgencias, las penitencias, los sacramentos, todo eso sugiere que las obras son parte del proceso de salvación. Déjeme ser muy claro en esto, respondió el padre Luis con una firmeza que Daniel no había escuchado antes en la conversación. La Iglesia Católica enseña y siempre ha enseñado que la salvación es un don gratuito de Dios que recibimos por fe. Ninguna obra humana puede merecer la salvación. El Concilio de Trento lo estableció claramente. Si alguien dice que el hombre puede justificarse ante Dios por sus propias obras, que sea anatema. Daniel abrió la boca para objetar, pero el padre Luis continuó. La diferencia no está en si somos salvos por gracia mediante la fe. En eso estamos completamente de acuerdo. La diferencia está en cómo entendemos la fe que salva. Permítame preguntarle, ¿cree usted que una fe que no produce obras es verdadera fe salvadora? La pregunta puso a Daniel en una posición difícil. Como pastor evangélico había predicado muchas veces sobre la importancia de las obras como fruto de la fe genuina. Las obras son el resultado natural de la fe verdadera, pero no son causa de salvación. Exactamente, y ahí está nuestro punto de acuerdo. Santiago capítulo 2, versículo 17 dice que la fe sin obras está muerta. No dice que las obras salvan, sino que la fe viva inevitablemente produce obras. Cuando los católicos hablamos de la importancia de las obras, no las presentamos como causa de salvación, sino como manifestación necesaria de la fe que salva. Daniel se dio cuenta de que había estado atacando una caricatura de la doctrina católica, no la doctrina real. Sus objeciones estaban dirigidas contra malentendidos que él mismo había construido a partir de fuentes secundarias y críticas protestantes, sin haber estudiado directamente las fuentes primarias católicas. El sonido de la puerta al abrirse interrumpió la conversación. La secretaria del centro asomó la cabeza. Padre Toro, disculpe la interrupción. Ya están llegando las primeras personas para la conferencia. ¿Necesita algunos minutos más? El padre Luis miró a Daniel. Pastor Herrera, hemos apenas comenzado a tocar estos temas. ¿Le gustaría continuar esta conversación después de la conferencia? Creo que podríamos tener un diálogo muy provechoso. Daniel sintió una mezcla de frustración y fascinación. Sus argumentos cuidadosamente preparados habían sido neutralizados más eficazmente de lo que había imaginado, pero al mismo tiempo se encontraba genuinamente intrigado por las perspectivas que el padre Luis había presentado. Me gustaría mucho, padre. ¿Sería posible que me quedara a escuchar su conferencia? Por supuesto. De hecho, me encantaría tener su perspectiva pastoral sobre los temas que voy a abordar. Mientras se dirigían hacia el auditorio principal, Daniel se dio cuenta de que su plan original había fracasado completamente. No había logrado refutar al padre Luis. Más bien, se encontraba cuestionando algunas de sus propias convicciones. La confianza que había tenido esa mañana al revisar sus notas había sido reemplazada por una inquietud intelectual que no sabía cómo manejar. El auditorio se estaba llenando rápidamente. Daniel estimó que había alrededor de 200 personas, en su mayoría católicos, aunque reconoció a varios pastores evangélicos de la zona que, aparentemente, habían tenido la misma idea que él de asistir al evento. El padre Luis subió al estrado mientras Daniel tomaba asiento en una de las filas del medio. Desde su posición podía observar tanto al conferenciante como a las reacciones de la audiencia. Lo que estaba a punto de escuchar terminaría por alterar completamente su percepción no solo del catolicismo, sino de su propia fe protestante. Buenos días, hermanos, comenzó el padre Luis con una voz que llenó naturalmente el auditorio sin necesidad de forzar el tono. Hoy vamos a abordar un tema que genera mucha controversia entre nuestras denominaciones cristianas, la relación entre la Escritura, la tradición y la autoridad de la Iglesia. Daniel se acomodó en su asiento, su bloc de notas preparado para tomar apuntes de cualquier error doctrinal que pudiera identificar. Su estrategia había cambiado. Ya no se trataba de un enfrentamiento directo, sino de una evaluación cuidadosa de los argumentos que presentaría el sacerdote católico. Muchos de nuestros hermanos protestantes nos acusan de añadir tradiciones humanas a la palabra de Dios, continuó el padre Luis, y Daniel sintió que se dirigía directamente a él. Es una acusación seria que merece una respuesta seria. Pero antes de abordar las diferencias, hablemos de lo que compartimos. El sacerdote caminó hacia el borde del estrado, acercándose más a la audiencia. Todos los cristianos, católicos y protestantes creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios, que murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día. Todos creemos que la salvación es un don gratuito de Dios que se recibe por fe. Todos creemos que las Escrituras son la palabra inspirada de Dios. Estos no son puntos menores, son el corazón mismo del cristianismo. Daniel había esperado que la conferencia comenzara con una defensa agresiva del catolicismo, pero el padre Luis estaba construyendo puentes en lugar de levantar murallas.
Esta aproximación lo desarmó más que cualquier argumento confrontacional. Ahora bien, la pregunta que nos divide es esta: ¿cómo interpretamos correctamente las Escrituras? ¿Quién tiene la autoridad para determinar el verdadero significado de la palabra de Dios cuando surgen interpretaciones contradictorias? El padre Luis se detuvo y miró directamente hacia donde estaba sentado Daniel. Permítanme ilustrar el problema con un ejemplo práctico. En el Evangelio de Juan, capítulo 6, Jesús dice: «El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna». Los católicos entendemos que esto se refiere a la Eucaristía real. Muchos protestantes lo interpretan como una metáfora. Ambos grupos tienen acceso a la misma Escritura. Ambos son sinceros en su búsqueda de la verdad, pero llegan a conclusiones opuestas. ¿Cómo resolvemos esta diferencia? Daniel sintió que el ejemplo era particularmente desafiante porque tocaba una de las diferencias doctrinales más profundas entre católicos y protestantes. Había predicado varias veces sobre Juan capítulo 6, siempre interpretándolo simbólicamente, pero nunca había considerado seriamente la perspectiva católica. La respuesta protestante tradicional es que cada creyente, guiado por el Espíritu Santo, puede interpretar correctamente las Escrituras. Es una respuesta noble que respeta la dignidad del individuo y su relación personal con Dios. Pero déjenme preguntarles, si esto fuera cierto, ¿por qué existen más de 40,000 denominaciones protestantes, todas afirmando estar guiadas por el mismo Espíritu Santo y todas llegando a conclusiones doctrinales diferentes? La pregunta resonó en el auditorio como un trueno silencioso. Daniel conocía la estadística, pero nunca la había visto presentada como un desafío directo a la doctrina de la interpretación privada. Miró a su alrededor y notó que varios de los pastores evangélicos presentes parecían incómodos. «No les hago esta pregunta para atacar a nuestros hermanos protestantes», continuó el padre Luis con un tono genuinamente respetuoso. «La hago porque creo que todos, católicos y protestantes, debemos enfrentar honestamente las implicaciones de nuestras posturas teológicas». El sacerdote regresó al centro del estrado y abrió una Biblia que había llevado consigo. En Hechos capítulo 8 encontramos la historia del eunuco etíope que estaba leyendo el libro de Isaías. Cuando Felipe le pregunta si entiende lo que lee, el eunuco responde: «¿Y cómo podré si alguno no me enseñare?». Este pasaje sugiere que la interpretación de las Escrituras no siempre es autoevidente, incluso para personas sinceras y devotas. Daniel recordó haber usado este mismo pasaje para defender la importancia del ministerio pastoral en la interpretación bíblica, pero nunca había considerado sus implicaciones para la autoridad interpretativa más amplia. La Iglesia Católica no añade nada a las Escrituras, declaró el padre Luis con firmeza. Lo que hacemos es preservar la interpretación auténtica que los apóstoles transmitieron a sus sucesores. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 15, nos exhorta a conservar las tradiciones que recibimos, ya sea por palabra o por carta. Pablo no distingue entre tradición oral y escrita. Ambas tienen autoridad apostólica. Un murmullo recorrió el auditorio. Daniel notó que varios católicos asentían con aprobación, mientras que los rostros de algunos protestantes reflejaban concentración intensa, como si estuvieran procesando argumentos que nunca habían considerado. Permítanme ser muy específico sobre lo que significa la tradición apostólica, continuó el padre Luis. No se trata de costumbres medievales o invenciones humanas posteriores. La tradición apostólica es la interpretación auténtica de las Escrituras que los apóstoles transmitieron oralmente a sus sucesores, los obispos, quienes la han preservado fielmente a través de los siglos. Daniel sintió la necesidad de tomar notas más detalladas. El argumento del padre Luis era más sofisticado de lo que había anticipado. No se trataba de una defensa ciega de prácticas católicas, sino de una explicación coherente del sistema de autoridad interpretativa. «Déjenme abordar otra objeción común», dijo el padre Luis, y Daniel tuvo la extraña sensación de que el sacerdote había leído su mente. Muchos protestantes argumentan que la Iglesia Católica se corrompió en algún momento de la historia y se alejó de la fe apostólica original. Es una acusación seria que merece una respuesta seria. El sacerdote caminó hacia el lado izquierdo del estrado, dirigiéndose hacia donde estaban sentados varios de los pastores evangélicos. Si la Iglesia se corrompió doctrinalmente, ¿cuándo ocurrió exactamente? ¿Fue en el siglo IV con Constantino? ¿En el siglo VI con el desarrollo del papado? ¿En el siglo XI con el cisma con Oriente? ¿En el siglo XIII con Tomás de Aquino? Y más importante aún, si la Iglesia se corrompió, ¿cómo podemos confiar en que preservó correctamente las Escrituras que consideramos infalibles? Daniel sintió que el argumento era devastadoramente lógico. Durante años había atacado la autoridad de la Iglesia Católica,
Sin considerar la paradoja que esto creaba respecto a la autoridad de las propias Escrituras, Jesús prometió en Mateo capítulo 16, versículo 18, que las puertas del infierno no prevalecerían contra su iglesia. ¿Realmente creemos que Jesús permitiría que su iglesia se corrompiera completamente durante más de 1000 años, dejando a millones de cristianos sin acceso a la verdad salvadora? Un silencio profundo llenó el auditorio. Daniel miró a los otros pastores evangélicos y vio en sus rostros la misma expresión de reflexión intensa que él mismo estaba experimentando. No estoy sugiriendo que la Iglesia Católica haya sido perfecta en cada momento de su historia, admitió el padre Luis. Hemos tenido papas pecadores, obispos corruptos y laicos que han fallado miserablemente en vivir el Evangelio. Pero la promesa de Cristo no era que los miembros de la Iglesia serían impecables, sino que la Iglesia como institución divina no sería destruida por las fuerzas del mal. Daniel se dio cuenta de que estaba presenciando una defensa del catolicismo mucho más articulada y convincente de lo que había imaginado posible. Sus objeciones preparadas parecían superficiales en comparación con la profundidad teológica que el padre Luis estaba demostrando. Déjenme abordar ahora el tema de la justificación. Porque sé que es un punto de gran preocupación para nuestros hermanos protestantes, dijo el padre Luis, dirigiendo nuevamente su mirada hacia Daniel. El pastor sintió una mezcla de anticipación y aprehensión. La justificación por la fe había sido el centro de su formación reformada, y el punto en el que había esperado encontrar las diferencias más irreconciliables con el catolicismo. La Iglesia Católica enseña que somos justificados por gracia mediante la fe. Esto no es negociable ni ambiguo. Pero la pregunta crucial es, ¿qué tipo de fe justifica? ¿Una fe meramente intelectual que asiente a ciertas proposiciones doctrinales? ¿O una fe viva que transforma toda la vida del creyente? El padre Luis abrió su Biblia en una página marcada. Santiago capítulo 2, versículos 14 al 17. ¿De qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Daniel había luchado con este pasaje durante años, especialmente cuando lo comparaba con las enseñanzas paulinas sobre la justificación por fe. Había desarrollado explicaciones para armonizar Santiago con Pablo, pero las explicaciones siempre le habían parecido forzadas. Santiago no contradice a Pablo, explicó el padre Luis. Ambos están hablando de aspectos diferentes de la misma realidad. Pablo habla de cómo comenzamos la vida cristiana, por gracia mediante la fe, no por obras. Santiago habla de cómo vivimos la vida cristiana, con una fe que inevitablemente produce obras de amor. La explicación era simple pero profundamente convincente. Daniel se dio cuenta de que había estado creando una falsa dicotomía entre fe y obras, cuando la realidad bíblica parecía presentarlas como aspectos inseparables de la vida cristiana auténtica. La diferencia entre católicos y protestantes no está en si somos salvos por gracia, continuó el padre Luis. Ambos afirmamos que la salvación es un don gratuito de Dios. La diferencia está en cómo entendemos el proceso de salvación. ¿Es un evento único e instantáneo, o es un proceso que comienza con la justificación pero continúa con la santificación? Daniel había predicado la salvación como un evento instantáneo durante toda su carrera pastoral, pero las palabras del padre Luis lo hicieron reflexionar sobre pasajes bíblicos que había pasado por alto o minimizado. Filipenses capítulo 2, versículo 12, nos exhorta a ocuparos en vuestra salvación con temor y temblor. Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 27, habla de Pablo disciplinando su cuerpo para no ser descalificado después de haber predicado a otros. Estos pasajes sugieren que la salvación implica una cooperación continua con la gracia de Dios, no simplemente una decisión única. El argumento del padre Luis estaba minando sistemáticamente las bases doctrinales sobre las que Daniel había construido su ministerio. Pero lo que más lo perturbaba no era la pérdida de sus certezas teológicas, sino el descubrimiento de que el catolicismo tenía respuestas bíblicamente fundamentadas para las objeciones que él había considerado irrefutables. Finalmente, permítanme abordar la cuestión de la autoridad papal, dijo el padre Luis, y Daniel sintió que se acercaba al punto que había considerado la debilidad más obvia del catolicismo. Muchos protestantes argumentan que no hay base bíblica para el papado. Es una objeción seria que merece una respuesta cuidadosa. Pero déjenme preguntarles, ¿había base bíblica explícita para el canon del Nuevo Testamento? ¿Hay un versículo que liste específicamente los 27 libros que componen el Nuevo Testamento?
Daniel se dio cuenta de que el padre Luis estaba usando la misma lógica que había empleado en su conversación privada. Si los protestantes aceptaban decisiones de la iglesia primitiva sobre el canon bíblico, ¿por qué rechazaban otras decisiones de la misma iglesia sobre estructura y autoridad? Mateo capítulo 16, versículos 18 y 19. Registra las palabras de Jesús a Pedro. Y yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esa roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Daniel había escuchado múltiples interpretaciones protestantes de este pasaje, todas diseñadas para evitar la implicación de una autoridad especial para Pedro. Pero mientras escuchaba al padre Luis, se dio cuenta de que estas interpretaciones a menudo parecían forzadas y contrarias al sentido natural del texto. No estoy sugiriendo que Pedro fuera infalible como persona, aclaró el padre Luis. De hecho, Pablo lo confrontó públicamente cuando actuó inconsistentemente con el Evangelio. Pero el oficio que Cristo estableció en Pedro trasciende las limitaciones personales de cualquier individuo que lo ocupe. El tiempo parecía haberse acelerado. Daniel miró su reloj y se sorprendió al ver que habían pasado 45 minutos desde el inicio de la conferencia. Se sintió como si hubiera estado escuchando solo por unos minutos, completamente absorto en los argumentos que estaba presentando el padre Luis. Permítanme concluir con una reflexión personal, dijo el sacerdote, y su tono se volvió más íntimo. He tenido el privilegio de dialogar con muchos pastores protestantes a lo largo de mi ministerio. Son hombres y mujeres de fe sincera, comprometidos con servir a Cristo y guiar a sus congregaciones hacia la santidad. Respeto profundamente su dedicación y reconozco que el Espíritu Santo obra a través de sus ministerios. Daniel sintió que estas palabras se dirigían directamente a él, como si el padre Luis estuviera reconociendo la sinceridad de su búsqueda de la verdad. Pero también creo que la unidad que Cristo oró en Juan capítulo 17 es posible. No una unidad basada en el compromiso doctrinal o la indiferencia hacia la verdad, sino una unidad basada en el reconocimiento de que Cristo estableció una iglesia visible con autoridad para interpretar su mensaje y preservar su enseñanza. El auditorio permanecía en silencio absoluto. Daniel podía sentir la tensión emocional e intelectual que llenaba el espacio. Era evidente que muchos de los presentes, tanto católicos como protestantes, estaban siendo desafiados en formas que no habían anticipado. La invitación de Cristo no es solo a una relación personal con Él, aunque eso es fundamental. Es también una invitación a formar parte de su cuerpo, la Iglesia, que Él estableció para continuar su misión en el mundo. Esta Iglesia no es una construcción humana que podemos reformar o reconstruir, según nuestro entendimiento. Es una institución divina que Cristo mismo prometió preservar hasta el fin de los tiempos. Daniel sintió que algo fundamental estaba cambiando en su interior. Las convicciones que había mantenido durante 15 años de ministerio pastoral estaban siendo cuestionadas no por argumentos hostiles o superficiales, sino por una presentación articulada y bíblicamente fundamentada de la fe católica. El padre Luis cerró su Biblia y miró directamente hacia donde estaba sentado Daniel. Hermanos, la verdad no tiene nada que temer del diálogo honesto. Si nuestras convicciones son verdaderas, se fortalecerán bajo el escrutinio. Si no lo son, es mejor descubrirlo ahora que vivir en el error. Los invito a estudiar, a orar, a buscar la verdad con corazones abiertos, sin importar hacia dónde los conduzca esa búsqueda. La conferencia había terminado, pero Daniel sintió que algo había comenzado. Una búsqueda que no sabía hacia dónde lo llevaría, pero que ya no podía evitar. El aplauso que siguió al final de la conferencia resonó en el auditorio con una intensidad que Daniel no había esperado. No era simplemente el reconocimiento cortés que se otorga a cualquier orador competente, sino algo más profundo, el reconocimiento de haber presenciado una defensa intelectual del catolicismo que había desafiado preconcepciones profundamente arraigadas. Daniel permaneció sentado mientras la mayoría de los asistentes se dirigían hacia el estrado para hablar personalmente con el padre Luis. Su mente trabajaba intensamente, procesando todo lo que había escuchado durante la última hora. Los argumentos que había preparado cuidadosamente durante semanas parecían ahora inadecuados, basados en malentendidos de la doctrina católica más que en diferencias reales. Observó cómo el padre Luis interactuaba con los asistentes. Había esperado encontrar a un hombre arrogante, seguro de su superioridad intelectual, pero lo que veía era humildad genuina combinada con una claridad doctrinal impresionante. Cada pregunta recibía una respuesta considerada. Cada objeción era tratada con respeto, incluso cuando venía de protestantes que claramente disentían con sus posiciones.
Un pastor evangélico que Daniel reconoció como Roberto Mendoza, líder de una iglesia pentecostal local, se acercó al estrado con una expresión determinada. Daniel se concentró en escuchar la interacción, esperando que Roberto articulara algunas de las objeciones que él mismo había querido plantear. Padre Toro, aprecio su presentación, pero tengo una pregunta sobre la sanidad divina. En mi iglesia vemos milagros regularmente. Enfermos sanados, paralíticos que caminan, ciegos que ven. ¿Por qué no vemos estos mismos milagros en las iglesias católicas si realmente tienen la verdad completa? El padre Luis sonrió con lo que parecía genuina alegría. Pastor Mendoza, qué maravilloso que Dios esté obrando milagros en su iglesia. Me regocijo sinceramente cuando escucho testimonios de la intervención divina, sin importar en qué denominación ocurran. Dios ama a todos sus hijos y no limita sus bendiciones a una sola tradición cristiana. La respuesta tomó a Roberto por sorpresa. Claramente había esperado una negación o minimización de los milagros pentecostales. Pero debo corregir su premisa, continuó el padre Luis. La Iglesia Católica tiene una larga tradición de milagros documentados. Lourdes, Fátima, los milagros requeridos para las canonizaciones. Tenemos investigaciones médicas rigurosas que confirman sanidades inexplicables. La diferencia no está en la presencia o ausencia de milagros, sino en cómo los verificamos y entendemos. Roberto frunció el ceño, claramente buscando una forma de continuar su argumento. Pero ustedes requieren tanto proceso, tanta burocracia. Nosotros simplemente oramos con fe y Dios sana inmediatamente. Y eso es hermoso, pastor. Pero consideremos por qué la Iglesia tiene procesos de verificación. Primera de Juan capítulo 4, versículo 1, nos exhorta a probar los espíritus si son de Dios. No todos los fenómenos sobrenaturales provienen del Espíritu Santo. Satanás también puede hacer milagros, como vemos en Apocalipsis capítulo 16, versículo 14. Daniel notó cómo el padre Luis había transformado lo que Roberto pretendía como un ataque en una oportunidad para enseñar. No había defendido la Iglesia Católica atacando las experiencias pentecostales, sino mostrando sabiduría pastoral en la discreción de espíritus. Además, añadió el padre Luis, los procesos de investigación no niegan los milagros genuinos, los confirman. Cuando la Iglesia declara que una sanidad es milagrosa después de años de investigación médica y teológica, esa declaración tiene un peso que ninguna denominación puede ignorar. Roberto se alejó del estrado con una expresión pensativa, claramente sin la victoria argumentativa que había esperado obtener. Daniel observó cómo varios otros pastores que habían estado esperando su turno para confrontar al padre Luis parecían reconsiderar sus estrategias. Una mujer católica de mediana edad se acercó al micrófono que habían instalado para las preguntas. Padre Toro, mi hijo se casó con una mujer protestante y ahora asiste a su iglesia. Dice que encontró una relación más personal con Jesús allí y que la Iglesia Católica es demasiado ritualista. ¿Cómo puedo responderle? La pregunta tocó una fibra sensible en Daniel. Había recibido a muchos excatólicos en su congregación con testimonios similares. Siempre había interpretado estas conversiones como evidencia de la superioridad del protestantismo, pero ahora esperaba escuchar la perspectiva católica. Señora, primero quiero que sepa que me alegra que su hijo haya encontrado una relación más profunda con Cristo, incluso si es en una iglesia protestante. Eso es más importante que las diferencias denominacionales. Un católico nominalmente religioso está en mayor peligro espiritual que un protestante genuinamente convertido. La respuesta sorprendió tanto a la mujer como a Daniel. Había esperado una defensa territorial del catolicismo, no un reconocimiento de la validez de la experiencia protestante. Dicho esto, continuó el padre Luis, creo que su hijo ha encontrado algo en el protestantismo que debería haber encontrado en la Iglesia Católica. Una relación personal e íntima con Jesucristo. Si no lo encontró en nuestra iglesia, probablemente es porque nosotros, como pastores católicos, fallamos en comunicar adecuadamente la riqueza espiritual de nuestra fe. Daniel se inclinó hacia adelante, fascinado por la autocrítica honesta del sacerdote. El protestantismo tiene un don especial para personalizar la fe. Enfatizan la relación individual con Cristo de una manera que a veces nosotros, los católicos, damos por sentada. Pero lo que su hijo debe entender es que la Iglesia Católica no se opone a la relación personal con Cristo. La facilita a través de los sacramentos, especialmente la Eucaristía. El padre Luis hizo una pausa, como si estuviera eligiendo cuidadosamente sus siguientes palabras. Los rituales católicos no son obstáculos para la relación con Dios. Son vehículos. Cuando recibimos la Eucaristía, no estamos simplemente recordando a Cristo, sino recibiendo su cuerpo y sangre reales. Esa es la relación más íntima posible con Él. El problema surge cuando tratamos los rituales como fines en sí mismos en lugar de medios para encontrar a Cristo.
La mujer asintió con lágrimas en los ojos, claramente emocionada por una explicación que le daba herramientas para dialogar con su hijo sin atacar su nueva fe. Daniel se dio cuenta de que estaba presenciando algo extraordinario, un líder religioso que podía defender su propia tradición sin demonizar a las demás, que podía reconocer las fortalezas del protestantismo sin comprometer las convicciones católicas. Era el tipo de liderazgo espiritual que él había admirado en teoría pero rara vez había visto en la práctica. Más personas se acercaron con preguntas, y cada interacción reforzaba la impresión de Daniel de que se enfrentaba a una mente teológica de calibre superior. El padre Luis no esquivaba las preguntas difíciles, no recurría a respuestas evasivas, y no mostraba la defensividad que Daniel había esperado de un apologista católico. Un joven universitario tomó el micrófono con evidente nerviosismo. Padre, soy estudiante de filosofía y tengo dificultades para conciliar la fe católica con lo que estudio sobre evolución y ciencias modernas. ¿Cómo puedo mantener mi fe cuando la ciencia parece contradecir la Biblia? Daniel había luchado con esta misma pregunta durante sus años de formación pastoral. Había desarrollado una posición creacionista de tierra joven que rechazaba la evolución, pero siempre había sentido una tensión incómoda entre su fe y la evidencia científica. Hijo, es una pregunta excelente que demuestra una mente seria comprometida tanto con la verdad científica como con la fe. Déjame comenzar diciéndote que la Iglesia Católica no tiene miedo de la ciencia genuina. De hecho, muchos de los fundadores de la ciencia moderna fueron católicos. Copérnico, Mendel, Pasteur. El padre Luis caminó hacia el borde del estrado, acercándose al joven. El error que cometen tanto algunos creyentes como algunos científicos es tratar la Biblia como si fuera un libro de texto científico. La Biblia nos dice quién creó el universo y por qué, pero no necesariamente nos dice cómo o cuándo en términos científicos modernos. Génesis capítulo 1 nos enseña verdades teológicas profundas sobre la relación entre Dios y la creación, pero no pretende ser un manual de cosmología. Daniel había escuchado argumentos similares antes, pero nunca articulados con tanta claridad y sin la sensación de estar comprometiendo la autoridad bíblica. La evolución, si es verdadera, sería simplemente el método que Dios eligió para crear la diversidad de vida que vemos. Eso no disminuye su poder creativo. Lo demuestra de una manera aún más asombrosa. Un Dios que puede crear un universo que se desarrolla según leyes naturales precisas durante miles de millones de años es más impresionante que un Dios que necesita intervenir constantemente para mantener su creación funcionando. El joven asintió con alivio visible, y Daniel se dio cuenta de que el padre Luis había ofrecido una síntesis de fe y ciencia que él nunca había considerado seriamente. Había estado tan comprometido con defender una interpretación literal de Génesis que había cerrado su mente a posibilidades teológicas más amplias. Las preguntas continuaron durante otros 20 minutos, abarcando temas desde la moralidad sexual hasta la justicia social. En cada respuesta, Daniel observaba la misma combinación de convicción profunda y caridad cristiana. El padre Luis nunca comprometía las enseñanzas católicas, pero las presentaba de manera que invitaba al diálogo en lugar de cerrar la conversación. Cuando finalmente se acabaron las preguntas, la multitud comenzó a dispersarse lentamente. Daniel permaneció en su asiento, paralizado por la magnitud de lo que había experimentado. Sus planes de refutar públicamente al padre Luis parecían ahora no solo imposibles, sino francamente embarazosos. El padre Luis comenzó a recoger sus libros cuando notó que Daniel aún estaba sentado. Se acercó con una sonrisa cálida. «Pastor Herrera, ¿qué le pareció la conferencia? Espero que haya encontrado algo útil para su ministerio». Daniel se puso de pie lentamente, sintiendo el peso de la honestidad que estaba a punto de expresar. «Padre Toro, debo confesarle algo. No vine aquí esta mañana buscando diálogo constructivo. Vine preparado para refutarlo, para demostrar públicamente los errores del catolicismo. Tenía argumentos preparados, citas bíblicas seleccionadas, toda una estrategia diseñada para exponerlo intelectualmente». El padre Luis escuchó sin mostrar sorpresa o ofensa, simplemente asintiendo como si hubiera esperado esta confesión. «Pero lo que he escuchado esta mañana ha sacudido convicciones que he mantenido durante 15 años de ministerio pastoral. No estoy diciendo que esté de acuerdo con todo lo que ha presentado, pero tampoco puedo negar que ha respondido a objeciones que yo consideraba irrefutables». Daniel hizo una pausa, luchando con las palabras. «Me siento como si hubiera estado atacando una caricatura del catolicismo en lugar de la doctrina real. Mis argumentos estaban dirigidos contra malentendidos que yo mismo había construido». El padre Luis puso su mano suavemente sobre el hombro de Daniel. «Pastor Herrera, lo que usted está experimentando es exactamente lo que yo esperaba cuando acepté reunirme con usted esta mañana. No es coincidencia que Dios haya puesto en su corazón el deseo de buscar la verdad, incluso cuando esa búsqueda lo lleve a territorios incómodos.
¿Puedo hacerle una pregunta directa, padre? Por supuesto. Daniel respiró profundamente, preparándose para formular la pregunta que había estado formándose en su mente durante toda la conferencia. Si usted estuviera en mi posición, si hubiera dedicado 15 años de su vida a un ministerio basado en convicciones que ahora están siendo cuestionadas, ¿qué haría? La pregunta colgó en el aire entre ellos como un puente sobre un abismo. Daniel se dio cuenta de que estaba pidiendo más que consejo pastoral. Estaba pidiendo dirección para su vida entera. El padre Luis cerró el último libro que había estado organizando y miró directamente a los ojos de Daniel. Pastor Herrera, lo que le voy a decir puede sorprenderlo. No creo que Dios lo esté llamando a abandonar su ministerio pastoral. Creo que lo está llamando a profundizarlo. Daniel frunció el ceño, confundido por la respuesta. Lo que ha descubierto esta mañana no es que el protestantismo sea falso, sino que el catolicismo es más verdadero de lo que había imaginado. Su don pastoral, su amor por las Escrituras, su deseo de guiar almas hacia Cristo. Todo eso es auténtico y valioso. La pregunta no es si debe abandonar estos dones, sino cómo puede ejercerlos más plenamente. El aire del auditorio parecía haberse espesado. Daniel sintió que estaba en el borde de un precipicio, no sabiendo si lo que venía a continuación sería una caída o un vuelo. Padre, ¿me está sugiriendo que considere la conversión al catolicismo? El padre Luis sonrió con una mezcla de tristeza y esperanza. Pastor Herrera, no soy yo quien le sugiere nada. Es el Espíritu Santo quien está trabajando en su corazón. Yo simplemente soy un instrumento que Dios está usando para presentarle verdades que tal vez nunca había considerado seriamente. Daniel sintió que las palabras del sacerdote resonaban con algo profundo en su interior, algo que había estado dormido durante años pero que ahora despertaba con una fuerza perturbadora. Pero mi congregación, mi familia, mi ministerio, todo mi mundo está construido alrededor de mi identidad como pastor evangélico. ¿Cómo podría siquiera considerar tal cambio? La verdad, Pastor Herrera, a menudo requiere sacrificios que parecen imposibles hasta que los enfrentamos con fe. Pero déjeme preguntarle algo. ¿Qué es más importante, mantener su mundo tal como está, o seguir la verdad hacia donde quiera que lo conduzca? La pregunta golpeó a Daniel como un martillo. Durante toda su carrera había predicado sobre la importancia de seguir la verdad sin importar el costo personal, pero nunca había imaginado que él mismo se enfrentaría a tal decisión. No le estoy pidiendo que tome una decisión ahora, continuó el padre Luis. De hecho, le ruego que no lo haga. Una decisión de esta magnitud requiere oración profunda, estudio cuidadoso y discernimiento espiritual. Pero sí le pido que mantenga su corazón abierto a la posibilidad de que Dios lo esté llamando a algo más grande de lo que había imaginado. Daniel miró alrededor del auditorio ahora vacío. Hace apenas 3 horas había entrado con la confianza de un guerrero preparado para la batalla. Ahora se sentía como un peregrino perdido en territorio desconocido. Padre, si hipotéticamente decidiera explorar más profundamente la fe católica, ¿por dónde debería comenzar? Comience donde todo católico debe comenzar, con una relación personal e íntima con Jesucristo presente en la Eucaristía. Asista a una misa, no como observador crítico, sino como alguien que busca encontrar a Cristo. Lea los documentos del Concilio Vaticano II, especialmente la Constitución sobre la Revelación Divina. Estudie los escritos de los padres de la Iglesia. El padre Luis hizo una pausa. Pero más importante que cualquier lectura, ore. Pídale a Dios que le muestre la verdad, sin importar cuán incómoda o costosa pueda ser. Si usted está genuinamente dispuesto a seguir la verdad, Dios no permitirá que se mantenga en el error. Daniel sintió una mezcla de terror y anticipación. Estaba considerando seriamente algo que hace apenas unas horas habría considerado una traición a todo lo que representaba. ¿Puedo hacerle una última pregunta, padre? Por supuesto. Si yo fuera católico y me encontrara con un sacerdote como usted que me presentara argumentos convincentes para el protestantismo, ¿qué me diría? El padre Luis se rió suavemente, como si hubiera estado esperando exactamente esa pregunta. Le diría exactamente lo mismo que le estoy diciendo a usted ahora. Busque la verdad sin importar hacia dónde lo conduzca. Pero también le diría que examine cuidadosamente si los argumentos protestantes realmente refutan la doctrina católica auténtica o simplemente atacan caricaturas de ella. ¿Y si después de ese examen el católico siguiera convencido de que el protestantismo era verdadero? Entonces tendría que seguir su conciencia, así como usted debe seguir la suya. Dios juzga los corazones, no las etiquetas denominacionales. Pero Pastor Herrera, déjeme preguntarle. Después de lo que ha escuchado esta mañana, ¿realmente cree que los argumentos protestantes refutan la doctrina católica auténtica?
La pregunta puso a Daniel en un aprieto intelectual que no pudo evadir. Después de todo lo que había escuchado, después de ver sus objeciones respondidas de manera convincente, después de descubrir que había estado atacando malentendidos más que doctrinas reales, no podía honestamente decir que los argumentos protestantes tradicionales mantenían su fuerza original. No, admitió finalmente. No puedo decir eso después de esta mañana. El padre Luis asintió con una expresión que mezclaba comprensión y compasión. Pastor Herrera, lo que está experimentando es lo que muchos protestantes sinceros experimentan cuando se encuentran con el catolicismo auténtico por primera vez. No es fácil, pero es necesario si realmente amamos la verdad más que nuestras tradiciones. Daniel miró su reloj y se sorprendió al ver que eran casi las 11:30. Había estado en el centro de convenciones durante 3 horas, pero parecían haber pasado minutos. Su mundo había cambiado fundamentalmente, y aún estaba procesando las implicaciones de ese cambio. Padre, necesito tiempo para procesar todo esto. Mi mente está trabajando a una velocidad que mi corazón no puede seguir. Por supuesto. Tómese todo el tiempo que necesite. Pero permítame darle mi información de contacto. Si tiene preguntas mientras estudia, o si simplemente necesita hablar con alguien que entienda lo que está experimentando, no dude en contactarme. El padre Luis escribió su número de teléfono y dirección de correo electrónico en una tarjeta y se la entregó a Daniel. Una última cosa, Pastor Herrera. Lo que sea que decida, hágalo con integridad completa. No se convierta al catolicismo simplemente porque los argumentos lo han convencido intelectualmente. Conviértase solo si está genuinamente convencido de que es la voluntad de Dios para su vida. Y si decide permanecer protestante, hágalo con la misma integridad, pero con un entendimiento más profundo y respetuoso de la fe católica. Daniel extendió su mano para estrechar la del padre Luis, pero el sacerdote lo sorprendió abrazándolo cálidamente. Hermano Daniel, estaré orando por usted. Esta no es una decisión que deba enfrentar solo. Mientras caminaba hacia su automóvil, Daniel se sintió como si estuviera viviendo en 2 realidades simultáneamente. Una parte de él seguía siendo el pastor evangélico que había llegado esa mañana, con su congregación esperándolo, sus responsabilidades pastorales y su identidad protestante bien establecida. Pero otra parte de él había sido fundamentalmente alterada por las últimas 3 horas. Subió a su vehículo pero no encendió el motor inmediatamente. Necesitaba procesar lo que había sucedido antes de regresar a su mundo normal. ¿Cómo podría explicar a María Elena lo que había experimentado? ¿Cómo podría predicar con la misma convicción cuando sus fundamentos teológicos habían sido cuestionados tan profundamente? Mientras conducía hacia su casa, Daniel se dio cuenta de que estaba en el comienzo de un viaje que no sabía hacia dónde lo llevaría. Todo lo que sabía era que no podía pretender que las últimas 3 horas no habían ocurrido. La verdad, una vez vista, no puede ser ignorada sin consecuencias para el alma. El pastor evangélico que había llegado al centro de convenciones esa mañana ya no existía. En su lugar había un hombre en búsqueda, un peregrino cuestionando todo lo que había creído seguro, pero paradójicamente más cerca de la verdad de lo que había estado nunca. Daniel detuvo su automóvil en el estacionamiento de su iglesia sin recordar conscientemente haber manejado hasta allí. Su mente seguía procesando la conversación con el padre Luis, reproduciendo cada argumento, cada respuesta, cada momento en que sus convicciones habían sido desafiadas. El edificio familiar de su congregación se alzaba ante él, pero por primera vez en 15 años se sintió como un extraño observando desde afuera. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de María Elena. ¿Cómo fue la reunión con el sacerdote católico? ¿Lograste demostrarle los errores de su doctrina? La pregunta de su esposa lo golpeó con una ironía dolorosa. Había ido a demostrar errores y había regresado cuestionando sus propias certezas. ¿Cómo podría explicar lo inexplicable? ¿Cómo podría describir la experiencia de tener todo tu mundo teológico puesto patas arriba en el transcurso de 3 horas? Respondió brevemente. Fue diferente de lo que esperaba. Te cuento cuando llegue a casa. Daniel entró a su oficina pastoral y cerró la puerta detrás de él. El espacio que había sido su santuario intelectual durante tantos años, ahora se sentía como un museo de convicciones obsoletas. Sus libros de teología reformada, sus comentarios bíblicos, sus sermones cuidadosamente archivados, todo parecía pertenecer a una versión anterior de sí mismo. Se sentó frente a su escritorio y abrió la Biblia en el pasaje que el padre Luis había citado sobre Pedro y las llaves del reino. Había leído este texto cientos de veces, siempre con interpretaciones que evitaban las implicaciones católicas obvias. Pero ahora, mirando las palabras frescamente, sin el filtro de sus presuposiciones protestantes, el significado parecía más claro y más problemático para su posición anterior.
Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. ¿Cómo había justificado durante tantos años que estas palabras no otorgaban una autoridad especial a Pedro? Sus explicaciones anteriores ahora le parecían forzadas, construcciones teológicas diseñadas para evitar conclusiones incómodas más que para descubrir la verdad. Su teléfono sonó. El número en la pantalla pertenecía a Roberto Mendoza, el pastor pentecostal que había confrontado al padre Luis durante la sesión de preguntas. «Daniel, ¿puedes hablar?» «Claro, Roberto. ¿Qué necesitas?» «Acabo de llegar de la conferencia del sacerdote católico. Necesito hablar con alguien sobre lo que pasó allí». «¿Tú también estuviste?» «Sí, estuve presente». «Daniel, ese hombre me desarmó completamente. Llegué preparado para demostrar los errores del catolicismo y salí cuestionando cosas que he predicado durante 20 años. ¿Tú qué piensas de lo que dijo?» La pregunta de Roberto reveló que Daniel no era el único pastor protestante que había sido impactado por la conferencia. Esto debería haberlo consolado, pero en cambio intensificó su sensación de estar en territorio desconocido. «Roberto, creo que todos fuimos impactados más de lo que esperábamos. Sus argumentos eran mucho más sólidos de lo que había anticipado». «¿Sólidos?» Daniel. Me hizo ver que he estado atacando una caricatura del catolicismo durante toda mi carrera pastoral. Las cosas que he dicho desde el púlpito sobre la doctrina católica. Me doy cuenta ahora de que muchas eran malentendidos míos, no errores de ellos. Daniel sintió una identificación dolorosa con las palabras de Roberto. ¿Qué vas a hacer ahora? No lo sé, hermano. Simplemente no lo sé. Mi congregación espera que predique este domingo sobre los peligros del catolicismo. Pero después de lo que escuché esta mañana, no puedo hacerlo con honestidad intelectual. Después de colgar con Roberto, Daniel se quedó mirando el teléfono en silencio. La tarjeta que el padre Luis le había dado estaba sobre su escritorio, el número telefónico claramente visible. Durante varios minutos luchó consigo mismo sobre si hacer la llamada que sentía que necesitaba hacer. Finalmente marcó el número. «Padre Luis, soy Daniel Herrera». «Pastor Herrera, qué bueno escuchar de usted tan pronto. ¿Cómo se encuentra?» «Confundido, honestamente. He estado revisando mis notas, releyendo pasajes bíblicos, y me doy cuenta de que muchas de mis objeciones al catolicismo estaban basadas en malentendidos. Pero eso me lleva a una pregunta que no puedo evadir». «Lo escucho». Daniel respiró profundamente, preparándose para articular el pensamiento que había estado formándose desde que dejó el centro de convenciones. «Padre Luis, si usted tiene razón sobre la doctrina católica, si la Iglesia Católica realmente preserva la fe apostólica auténtica, entonces, ¿qué implica eso para millones de protestantes sinceros como yo? ¿Estamos todos viviendo en error doctrinal?» El silencio del otro lado de la línea se extendió por varios segundos antes de que el padre Luis respondiera. «Pastor Herrera, esa es la pregunta más honesta y más difícil que puede hacer un protestante sincero. Y merece una respuesta igualmente honesta. Le escucho. Creo que la mayoría de los protestantes son cristianos genuinos que aman a Cristo y buscan servirle fielmente. El bautismo válido los hace miembros del cuerpo de Cristo, independientemente de las diferencias denominacionales. Dios no los rechaza por errores doctrinales honestos». Daniel sintió un alivio parcial, pero la respuesta no resolvía completamente su dilema. «Pero padre, eso no responde a mi pregunta sobre la verdad doctrinal. Si la Iglesia Católica tiene la interpretación correcta de las Escrituras y la autoridad auténtica de Cristo, entonces el protestantismo, sin importar cuán sincero sea, está en error en puntos fundamentales». «Sí, Pastor Herrera. Esa es exactamente la conclusión lógica de lo que he presentado». La honestidad brutal de la respuesta golpeó a Daniel como un puño en el estómago. No había evasión diplomática, no había relativismo teológico que minimizara las diferencias. El padre Luis estaba afirmando claramente que el catolicismo era verdadero, y el protestantismo, por tanto, estaba equivocado en aspectos cruciales. ¿Y usted realmente cree eso? Pastor Herrera, si no lo creyera, no podría ser honesto conmigo mismo ni con Dios. La verdad no es relativa. O la Iglesia Católica tiene la autoridad que afirma tener, o no la tiene. O sus interpretaciones doctrinales son correctas o no lo son. No puede ser ambas cosas. Daniel sintió que se acercaba al momento que había estado evitando desde que dejó el centro de convenciones. La pregunta que había estado formándose en su mente. La conclusión lógica hacia la que lo empujaba toda la evidencia que había escuchado. Padre Luis, necesito preguntarle algo directamente y necesito que me responda con la misma honestidad que ha mostrado hasta ahora. Por supuesto. Si usted realmente cree que la Iglesia Católica tiene la verdad completa del Evangelio,
si cree que tiene la autoridad auténtica de Cristo, si cree que sus sacramentos realmente otorgan la gracia que afirman otorgar, entonces no tiene usted la obligación moral de pedirme que abandone el protestantismo y me convierta al catolicismo. El silencio que siguió fue tan prolongado que Daniel pensó que la llamada se había cortado. «Padre Luis, estoy aquí, Pastor Herrera». Su pregunta me ha tomado por sorpresa. No porque no la esperara, sino porque revela una integridad intelectual que no muchas personas poseen. ¿Y bien? ¿Cuál es su respuesta? Mi respuesta es sí. Si realmente creo lo que afirmo creer sobre la Iglesia Católica, entonces tengo la obligación moral de invitarlo a considerar seriamente la conversión. Cualquier cosa menos que eso sería una traición a mis convicciones y un diservicio a su búsqueda sincera de la verdad. Las palabras resonaron en la oficina de Daniel como una sentencia final. Durante toda su carrera pastoral había invitado a católicos a abandonar su fe y unirse al protestantismo, convencido de que les estaba ofreciendo una salvación más pura y una relación más auténtica con Cristo. Ahora se encontraba del otro lado de esa ecuación, siendo invitado a abandonar todo lo que había representado durante 15 años. Padre Luis, hay algo más que necesito decirle. Algo que me ha estado molestando desde nuestra conversación esta mañana. ¿Qué es? Daniel cerró los ojos, preparándose para articular el pensamiento que lo había estado atormentando. Si lo que usted dice es verdad, si la Iglesia Católica realmente tiene la autoridad de Cristo y la interpretación correcta de las Escrituras, entonces yo he estado guiando a personas hacia el error durante toda mi carrera. He convencido a católicos de que abandonaran la verdadera Iglesia de Cristo para unirse a una denominación que, sin importar cuán sincera sea, carece de la autoridad auténtica. ¿Y cómo se siente al darse cuenta de eso? Me siento como si hubiera estado robando algo sagrado sin saber que lo estaba haciendo. Me siento responsable de haber alejado almas de la fuente verdadera de gracia sacramental. El Padre Luis permaneció en silencio por un momento antes de responder. Pastor Herrera, lo que está experimentando es lo que los teólogos llaman la crisis de la verdad. Es doloroso, pero es necesario. No puede amar la verdad sin estar dispuesto a abandonar el error, sin importar cuán cómodo o familiar sea ese error. Daniel miró por la ventana de su oficina hacia el santuario donde había predicado durante tantos años. Los bancos estaban vacíos ahora, pero podía visualizar los rostros de su congregación, las personas que confiaban en su liderazgo espiritual, que creían en las doctrinas que él les había enseñado. Padre Luis, necesito hacerle una pregunta que va a sonar extraña viniendo de un pastor protestante. Adelante. Daniel respiró profundamente, preparándose para formular la pregunta más importante de su vida. ¿Me está usted pidiendo que deje el protestantismo y me convierta al catolicismo? La pregunta colgó en el aire como un desafío al destino. Daniel se dio cuenta de que toda su identidad, su carrera, su futuro, dependían de la respuesta que estaba a punto de escuchar. Sí, Pastor Herrera, eso es exactamente lo que le estoy pidiendo. La simplicidad y directividad de la respuesta golpeó a Daniel con una fuerza que no había anticipado. No había ambigüedad, no había diplomacia religiosa, no había evasión cortés. Era una invitación clara a abandonar todo lo que había sido por algo completamente diferente. ¿Y si le dijera que estoy considerando seriamente hacer exactamente eso? Le diría que el Espíritu Santo ha estado obrando en su corazón de maneras que van más allá de cualquier argumento humano. La conversión real no es simplemente un cambio de opinión teológica. Es una transformación del corazón que solo Dios puede efectuar. Daniel sintió lágrimas formándose en sus ojos, algo que no había experimentado durante una conversación teológica en toda su vida adulta. Padre Luis, tengo una última pregunta, y esta es la más importante de todas. ¿Cuál es? Si yo fuera católico y usted fuera un pastor protestante que me hubiera presentado argumentos convincentes para abandonar el catolicismo, ¿me pediría que dejara la Iglesia Católica? El Padre Luis se rió suavemente. Pastor Herrera, esa es una pregunta hipotética imposible de responder, porque se basa en una premisa que considero falsa. No creo que existan argumentos convincentes para abandonar la Iglesia Católica una vez que se entiende correctamente lo que ella realmente enseña. Pero si los hubiera, si genuinamente creyera que había encontrado errores fundamentales en la doctrina católica, sí, tendría la obligación moral de seguir mi conciencia hacia donde me condujera. Pero Pastor Herrera, después de 20 años de estudio y diálogo con protestantes sinceros, no he encontrado un solo argumento que refute efectivamente la doctrina católica auténtica. Daniel se dio cuenta de que había llegado al momento de la decisión. No la decisión final sobre su conversión, pero sí la decisión de si estaba dispuesto a comenzar el proceso
que lo conduciría inevitablemente hacia esa conclusión. Padre Luis, quiero comenzar el proceso de instrucción en la fe católica. Las palabras salieron de su boca antes de que su mente consciente pudiera detenerlas. Una vez pronunciadas, sintió una mezcla de terror y liberación que nunca había experimentado. Pastor Herrera, ¿está seguro de lo que me está pidiendo? No estoy seguro de nada excepto de que no puedo pretender que esta conversación nunca ocurrió. No puedo regresar a predicar con la misma confianza cuando sé que mis fundamentos han sido cuestionados tan profundamente. Necesito explorar esto hasta su conclusión lógica, sin importar hacia dónde me conduzca. Comprendo. ¿Cuándo podríamos comenzar? Daniel miró su calendario pastoral. Tenía reuniones programadas, sermones que preparar, responsabilidades que cumplir, pero todo eso pertenecía a un mundo que ya no se sentía completamente suyo. ¿Podría comenzar esta misma tarde? Por supuesto. ¿Puede venir a la rectoría a las 3? Podemos comenzar con los fundamentos básicos y ver cómo se siente con el proceso. Estaré allí. Después de colgar, Daniel permaneció sentado en silencio durante varios minutos. Lo que acababa de hacer era irreversible, no porque no pudiera cambiar de opinión, sino porque había cruzado una línea psicológica que alteraba fundamentalmente cómo se veía a sí mismo. Ya no era simplemente un pastor protestante que había escuchado argumentos católicos convincentes. Ahora era un hombre en transición, alguien que había comenzado oficialmente el proceso de cuestionar todo lo que había creído seguro. Su teléfono sonó nuevamente. Esta vez era María Elena. Daniel, ¿cuándo vas a llegar a casa? Tengo curiosidad de saber cómo fue tu reunión con el sacerdote. María Elena, necesitamos hablar. Hay cosas que necesito contarte sobre esta mañana. Todo está bien. Suenas diferente. Todo está bien, pero también todo ha cambiado. Llegaré a casa en 1 hora y te explico todo. Mientras conducía hacia su casa, Daniel se dio cuenta de que la mañana había comenzado con él, preparándose para demostrar los errores del catolicismo, y estaba terminando con él pidiendo instrucción en la fe católica. La ironía era tan completa que habría sido cómica si no fuera tan profundamente perturbadora. El pastor que había despertado esa mañana ya no existía. En su lugar, había un hombre enfrentando la posibilidad de que todo lo que había construido su identidad profesional y espiritual necesitara ser reexaminado desde cero. Pero en lugar de desesperación, Daniel sintió algo que no había experimentado en años: la emoción de estar en el umbral de un descubrimiento que podría cambiar no solo su teología, sino su vida entera. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió genuinamente vivo espiritualmente, despierto a posibilidades que había cerrado durante décadas de certeza protestante. La verdad, descubrió, era más perturbadora pero también más liberadora de lo que jamás había imaginado.